Ejercicio número 10. En la figura se muestra un sector circular que es el desarrollo de la superficie lateral de un cono de revolución, en el cual se tiene inscrito una circunferencia de 1 metro de longitud de radio. Halle el área total del cono. Entonces colocamos aquí la solución. Estamos mostrando la figura que aparece en el enunciado, que se trata de un sector circular. Para este sector circular, este punto O viene a ser el centro y este ángulo viene a ser de 60 grados por dato. Entonces, nos dicen que ese sector circular es el desarrollo de la superficie lateral de un cono de revolución. Entonces, ¿qué sucede? Nosotros tenemos a ese sector circular y es como que nosotros unimos el punto A con el punto B. Entonces, cuando se une el punto A con el punto B, lo que se va a formar viene a ser nuestro cono de revolución. O también, si tú tienes un cono de revolución, cuando se hace un corte, por una de las generatrices de ese cono de revolución se abre y lo que, digamos, al momento de abrir todo ese sólido que es el cono, lo que se obtiene viene a ser este sector circular. Entonces, todo lo que está alrededor del cono, que es la superficie lateral de ese cono, viene a ser justamente nuestro sector circular. Entonces, se observa que tenemos una circunferencia inscrito en ese sector circular. Si esta circunferencia está inscrita en el sector circular, necesariamente es tangente a los lados OA, al lado OB y a todo este arco AB. Entonces, aquí justamente estamos mostrando ya nuestro conito de revolución. ¿Cómo se obtiene este conito de revolución? Cuando nosotros unimos el punto A, unimos con el punto B. En otras palabras, hacemos coincidir este radio OB con el radio OA de ese sector circular. Entonces, lo que se va a formar viene a ser este conito de revolución, donde el centro del sector circular pasa a ser el vértice del cono de revolución. Entonces, como nos dan por dato que ese radio de la circunferencia inscrita es 1 metro, nosotros ubicamos el centro. Entonces, este punto N viene a ser el centro de la circunferencia inscrita. Y este punto N es el centro. Sabemos que el centro a la recta tangente trazamos y si el punto H es punto de tangencia, este ángulo es de 90 grados y este segmento NH nos representa el radio que va a resultar igual a 1 metro. Entonces nos preguntan, halle el área total del cono. Entonces nos preguntan por el área total, pero el área total del cono es el área lateral más el área de la base. El área lateral de un cono es pi por el radio de la base circular por la generatriz del cono, más el área de la base, que es un círculo, pi por radio al cuadrado. Entonces, para este cono de revolución que vamos a buscar, obtener el radio de la base circular y la longitud de nuestra generatriz. Pero esta longitud de la generatriz coincide necesariamente con el radio de ese sector circular, siempre. El radio del sector circular viene a ser la generatriz para este cono de revolución. Entonces, también se vio en la parte plana, si tenemos dos circunferencias tangentes, se demostró que los dos centros con el punto de tangencia son puntos colineales, ¿no? Entonces, como que aquí nosotros tenemos nuestra circunferencia mayor y la circunferencia menor. Entonces, este punto es punto de tangencia. N es centro. El punto O es centro del sector circular, entonces necesariamente estos tres puntos son puntos colineales, los dos centros con el punto de tangencia. Pero también tener presente que para la circunferencia
tangente, tangente. Cuando nosotros unimos este centro con el centro de la circunferencia, necesariamente este segmento resulta siendo bisectriz, ¿no? Entonces, tendremos aquí, borramos, el ángulo es de 60 grados, sabemos que este segmento OT va a resultar siendo bisectriz. Circunferencia, tangente, tangente. Cuando se une este punto de intersección de las tangentes con el centro de la circunferencia, ese segmento ON resulta siendo bisectriz. Entonces le va a corresponder, por ser bisectriz, 30 grados y también resulta igual a 30 grados. Si este angulito es 30 grados, entonces se observa que este punto N es centro. El punto N es centro, el punto T es punto de tangencia, punto para la circunferencia. Entonces necesariamente el segmento NT es radio y ese radio resulta igual a 1. Luego trabajamos para el triángulo sombreado. Entonces, para este triángulo sombreado, se trata de un triángulo notable de 30 y 60 grados. A 30 grados se le opone cateto 1, la longitud de la hipotenusa resulta siendo el doble, que va a resultar igual a 2. Entonces, encontramos que la longitud ON resulta igual a 2. Entonces ya conocemos todo el segmento OT. Este segmento T es la suma de 2 más 1, vendría a ser 3. Pero este segmento OT es el radio del sector circular AOB. Entonces, este radio resulta siendo igual a 3. Radio OB también es 3, pero el radio del sector circular viene a ser la generatriz para este cono de revolución. Por lo tanto, esta generatriz también resultó siendo igual a 3. Entonces, ¿qué es lo que nos falta hallar? El radio de la base circular. Para poder hallar ese radio de la base circular, ubicamos el centro de nuestro círculo. Q es centro de la base circular. Y sabemos que del centro, cuando se une con cualquier punto, ese segmento es radio. Entonces, este segmentito es R minúscula, radio de la base circular. Entonces, ¿qué se cumple? Se puede observar que este sector circular por dato viene a ser el desarrollo de la superficie lateral. Por lo tanto, todo lo que está alrededor del cono es el área lateral del cono. Toda esa área lateral, ¿a qué es igual? Al área de este sector circular A o B. Entonces, reemplazamos. El área lateral del cono es pi por el radio por la generatriz. Eso es igual al área del sector circular, que es pi por el radio, que es 3 al cuadrado, por este ángulo de desarrollo, que es 60 grados, sobre 360 grados. Entonces, en esa igualdad se cancela el valor de pi. Pi con pi se cancela, también se cancela un 3, se cancela 3 con un 3, entonces también se cancela aquí el 0, también se cancela y va a resultar sexta 1, sexta 6. Entonces necesariamente el radio de la base circular resultó siendo igual a 1/2. Entonces nosotros estamos encontrando que ese radio de la base circular resultó siendo igual a 1/2 y además la generatriz también resultó siendo igual a 3. Por lo tanto, ya podemos hallar el área total del cono. El área total del cono es igual al área lateral del cono más el área de la base circular, que es igual a pi por el radio
por la suma de la generatriz más el radio de la base circular. Entonces, reemplazando, nos quedaría pi por el radio, que es 1/2, por la generatriz, que vale 3, sumado 1/2 del radio de la base circular. Entonces, operando, el área total es igual a 7π² de metros cuadrados. La respuesta viene a ser la alternativa A. Sería el ejercicio número 10. Puedes tomar la captura de pantalla. Ejercicio número 11. La figura muestra un recipiente semiesférico de diámetro AB que contiene un líquido que alcanza una profundidad mn. Si AO es igual a OB igual a 5 centímetros y mn es igual a 3 centímetros, halle el volumen del líquido. Entonces colocamos aquí la solución. Y vamos a copiar la misma gráfica del enunciado y nos dicen que se muestra un recipiente semiesférico. Entonces tenemos aquí nuestro recipiente semiesférico de diámetro AB, que contiene, este recipiente contiene un líquido que alcanza una profundidad mn. Entonces, por dato nos dicen que el recipiente es una semiesfera de diámetro AB. Entonces, el AB es diámetro. Luego, nos dan por dato que AO es igual a 5, igual a la longitud OB, que resulta igual a 5. Luego, si este segmento AB es diámetro y la longitud AO es igual a la longitud OB, entonces necesariamente vale 5 y también resulta siendo igual a 5. Luego nos dicen que ese líquido alcanza esta profundidad, ¿no? Alcanza la profundidad mn. Alcanza esta profundidad mn y por dato esa profundidad resulta igual a 3. Entonces nos preguntan, halle el volumen del líquido. Entonces, para poder hallar ese volumen, ¿qué se observa? Ese líquido, ¿qué es lo que determina? Como nos preguntan por volumen, el líquido dentro del recipiente semiesférico, lo que va a determinar viene a ser un segmento esférico de una base. Entonces, para poder hallar justamente ese, digamos, ese volumen, necesitamos conocer nuestra alturita y el radio de esta base circular que se determina en la superficie del líquido. Siempre la superficie del líquido va a ser de acuerdo a la base del recipiente. Supongamos que el recipiente sea de forma de un prisma cuadrangular regular. Como dice prisma cuadrangular regular, quiere decir que la base tiene 4 lados. Cuadrangular porque tiene 4 lados. Pero como dice la palabra regular, esa base necesariamente tiene que ser un cuadrado y las aristas laterales son perpendiculares al plano de la base. Como la base del prisma, del recipiente, es un cuadrado, entonces la superficie del agua también va a ser de forma cuadrada. En este caso, como esta base superior es de forma circular, necesariamente la superficie del líquido dentro del recipiente va a ser también de forma circular. Entonces, ¿qué necesitamos? Conocer ese radio, porque la alturita ya lo conocemos que es igual a 3. Entonces diremos, para poder hallar el volumen del líquido, se observa que el segmento ON es un radio. Este punto O es centro. Entonces, el punto O resultó siendo centro. Si O es centro,
el segmento ON es radio, y ese radio resulta igual a 5. Como esta longitud MN vale 3, la longitud OM va a resultar siendo igual a 2. Entonces, necesariamente, esta longitud OM resulta igual a 2. Pero cuando nosotros unimos ese centro con cualquier punto de nuestro recipiente, de la semiesfera, este segmento resulta siendo radio, ¿no? Entonces, estamos colocando que para esta base circular, en los extremos del diámetro viene a ser el punto C y el punto D. Entonces, cuando se une ese punto O, unimos con el punto D, necesariamente ese segmento es radio, y el radio resulta igual a 5. Entonces, en ese triángulo rectángulo OMD podemos aplicar Pitágoras. Aplicando Pitágoras se cumple que 5 al cuadrado es igual a 2 al cuadrado más la longitud MD elevado al cuadrado. Entonces, operando esa longitud MD resulta igual a raíz cuadrada de 21. Entonces ya conocemos que esta longitud MD resulta igual a raíz cuadrada de 21. Entonces, podemos reemplazar. Entonces diremos que el volumen de líquido va a resultar igual al volumen de nuestro segmento esférico de una base. Y el volumen, está clara esa parte, ¿no? Entonces aquí vamos a resaltar. Entonces, tener presente que el volumen de ese líquido es igual al volumen del segmento esférico de una base. Entonces, cuando nosotros reemplazamos, el volumen del líquido es igual a pi por el radio. En este caso vendría a ser por la altura, ¿no? Es pi por la altura del segmento. Aquí vamos a colocar. Entonces diremos que esa alturita resulta siendo 3. Entonces es pi por h al cubo sobre 6. Es pi por la alturita que vale 3 elevado al cubo sobre 6. Más pi por la altura que viene a ser 3 sobre 2 por el radio. El radio de esta base circular es raíz cuadrada de 21 elevado al cuadrado. Entonces, de aquí operando, resulta igual a 36 pi centímetros cúbicos. La respuesta viene a ser la alternativa C. Sería el ejercicio número 11. Buenas tardes, Miss. Hola, Hilary, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Ya, a ver. Fátima me dice. Ya, está bien. Hilary, estamos avanzando con la 10, 11. Creo que mostramos también la 12, Fátima. ¿Está bien, Hilary? Y de ahí pasamos a ver la 13 y la 14. Está bien, Miss. Y Miss, después de los ejercicios que avanzó, que le está pidiendo a mi compañera Fátima, ¿puede avanzar los ejercicios de los propuestos, por favor? Ya, está bien, no hay problema. Muchas gracias, Miss. Ok. Eso. La 12. La 12 nos dicen, en una esfera, el área de la superficie esférica es de 144 pi centímetros cuadrados. Si al trazar un plano secante a la esfera, se determinan dos casquetes esféricos cuyas áreas están en la razón de 1 a 4.
Ahí es la distancia del centro de la esfera a dicho plano. Entonces colocamos aquí la solución y nos dicen que en una esfera el área de la superficie esférica es de 144 pi. Entonces aquí vamos a dibujar, estamos dibujando nuestra superficie esférica y nos dicen que el área, ¿no? El área de esa superficie esférica es de 144 pi. Luego nos dicen que a esa superficie le vamos a trazar un plano secante a la esfera. Entonces, a toda esa superficie, cuando se traza un plano secante, el corte va a ser una circunferencia, porque la superficie esférica es hueca. O sea, la superficie solamente es todo lo que está alrededor, ¿no? Aquí justamente estamos mostrando. Todo lo que está alrededor viene a ser la superficie. El sólido compacto macizo viene a ser la esfera. Entonces, cuando nosotros realizamos o trazamos un plano secante a ese sólido, cuando es sólido, cuando hablamos de esfera, el corte es un círculo. Pero si hablamos de superficie, el corte va a ser una circunferencia, ¿no? Entonces, aquí tenemos nuestro plano secante y el corte resulta siendo esta circunferencia. Y esta circunferencia nos determina dos casquetes esféricos. El primer casquete esférico que aparece en la parte inferior y el que aparece en la parte superior, ¿no? Entonces, claro, observar que al trazar este plano secante a la superficie, nos determina este primer casquete en la parte inferior y el otro casquete en la parte superior. Entonces, a este casquete sombreado le llamamos casquete esférico 1 y a la parte superior le llamamos casquete esférico 2. Entonces, por dato, nos dicen que esos casquetes esféricos están en la razón de 1 a 4. Entonces, ¿qué nos preguntan? Ahí es la distancia del centro de la esfera a dicho plano. Entonces, nosotros ahora vamos a ubicar el punto O, que es centro de la esfera, y en esa circunferencia, en la circunferencia que hemos trazado, trazamos el diámetro de tal manera que la distancia de un punto hacia un plano es la misma distancia de ese punto hacia esa recta de azul, que es el diámetro. Y nos preguntan por esa distancia, por esa perpendicular que resultó siendo X. Entonces, para poder hallar esta longitud, esta distancia que es X, entonces a partir del primer dato podemos hallar el radio de nuestra superficie esférica, ¿no? Entonces, el área de toda superficie esférica va a ser igual. Vamos a colocar que ese radio sea R mayúscula. Entonces, el área de la superficie esférica es 4pi por el radio elevado al cuadrado. Entonces, en esta igualdad se cancela el valor de pi. Se cancela el valor de pi con pi se cancela, pasamos a dividir y el radio resultó igual a 6. Entonces ya conocemos que este radio resulta igual a 6. Entonces radio de la esfera viene a ser igual a 6. Luego, vamos de aquí. Esta distancia es parte del radio, ¿no? Entonces, si nosotros prolongamos esa distancia, va a caer en la parte inferior de nuestra superficie esférica y todo este segmento es el radio. El radio vale 6. Como esta longitud es X, necesariamente la diferencia, esta longitud es el total menos X, que sería 6 menos X. Y hacia arriba. Hacia arriba es la suma de X más toda esta parte, ¿no? Entonces prolongamos hacia arriba y va a resultar siendo radio igual a 6. Entonces toda esta longitud, toda esa altura viene a ser 6 más X.
El área del casquete, ¿a qué es igual? El área del casquete es igual a 2pi por el radio de la esfera, a donde pertenece el casquete, por la alturita del casquete. Entonces, como nos dan por dato, esos casquetes esféricos que están en la razón de 1 a 2, entonces colocamos el. Entonces diremos, el área del casquete 1 es al área del casquete 2, como 1 es a 4. El área del casquete 1 es 2pi por el radio, este radio que resultó igual a 6, ¿no? Y por la alturita que viene a ser, para el casquete 1, la alturita es 6 menos x. Para el casquete 2 es 2pi por el radio que es 6, por la alturita que viene a ser 6 más x. Eso es como 1 es a 4. Entonces, en esa igualdad se cancela. Se cancela. Se va a cancelar aquí 2pi por el radio, 2pi por el radio. Operando, x va a resultar igual a 3,6 centímetros. Sería la respuesta, sería la alternativa A. Antes que tomen la captura, aquí es área, ¿ya? Es área. Con solo el 1 con intensidad y total. Ya, mejor tomen así y aquí vamos a colocar área, ¿no? Que es área, y aquí también es área. Área del casquete 1 sobre el área del casquete 2, ¿ya? Es área. Ya, entonces, hacemos los 13 y 14.
Se observa, ¿no? Sí, profesora. A ver, buenas tardes, Maite. Maite, hemos resuelto la 10, 11 y 12. Y ahora estamos resolviendo la 13 y 14. Luego pasamos a resolver los ejercicios de evaluación, ¿ya? Si tienes algún otro ejercicio pendiente, lo puedes escribir ahí en el chat. Entonces, empezamos con la 13. Nos dice, un envase de forma de un cono circular recto, lleno de agua, tiene una altura de 10 centímetros. Entonces, la altura de este envase en forma de cono circular recto lleno de agua. Tiene esa altura de 10 centímetros, tal como se muestra en la figura. Si se vierte parte del contenido de tal manera que la altura del contenido del agua que queda es 8 centímetros, halle el porcentaje de agua vertida con respecto al volumen total. Entonces nos dicen que si se vierte, ¿no? Entonces, si aquí se extrae, si se vierte en otro recipiente, se vierte en otro recipiente parte del agua, ¿no? Parte del contenido. Entonces, el recipiente, ¿cómo nos queda? Entonces, el recipiente nos va a quedar de la siguiente manera, ¿no? Entonces, aquí. Entonces nos dice que si se vierte el contenido del agua, de tal manera que la altura del contenido que queda. Entonces, lo que va a quedar. Lo que queda es esta partecita, ¿no? Eso es lo que queda. Es todo lo que queda dentro del recipiente. Y tiene, nos dice, de tal manera que la altura del contenido del agua que queda es de 8 centímetros. Entonces, esta alturita, esa altura resultó siendo igual a 8. Entonces, la altura va a resultar igual a 8. La altura es igual a 8 centímetros. Entonces nos preguntan, halle el porcentaje de agua vertida. El porcentaje de agua vertida sobre quién, con respecto al volumen total, ¿no? Entonces vamos a colocar así. Lo vamos así. Entonces diremos que nos preguntan por el volumen, ¿no? Que nos dice con respecto al volumen total. El volumen de agua vertida con respecto al volumen total. Con respecto al volumen total, ¿no? Entonces, para poder hallar, digamos, ese cociente, ¿qué es lo que se observa? Que estos dos planitos, este planito,
Entonces les estaba comentando que estos dos planitos, este plano con este otro plano. Esos dos planos son paralelos, ¿no? Entonces, si esos dos planos son paralelos, entonces necesariamente se determina dos conos semejantes. Entonces diremos que este cono, que se determina cuando el agua está lleno, es semejante a este otro conito de altura 8. Entonces, colocamos así. Entonces diremos que el cono de altura, el cono de altura 10 es semejante al cono de altura 8. Entonces, si esos dos conos son semejantes, sus volúmenes van a ser proporcionales a sus respectivas alturas elevado al cubo, ¿no? Entonces, colocamos aquí. Entonces diremos, como esos conos son semejantes, entonces necesariamente el volumen del cono de altura 10 viene a ser el volumen total, ¿no? Entonces diremos, o vamos a trabajar con el volumen que queda, ¿no? Entonces, con el volumen que queda de altura 8. Entonces, este es el volumen que queda, es el cono determinado de altura 8. Entonces, el volumen de nuestro cono que queda, de agua que queda. El volumen de agua que queda es al volumen de agua total, ¿no? Cuando está llena, como sus respectivas alturas. Entonces, el volumen de agua que queda es el cono determinado por la altura 8, que es 8 al cubo con respecto al volumen del cono total. Cuando el agua está lleno, determina este cono de altura 10. Altura 10 elevado al cubo. Pero nosotros queremos hallar el volumen de agua vertida. Entonces, ese volumen de agua vertida, o sea, me refiero a toda esta parte del numerador. A toda esta parte del numerador, ¿a qué es igual? El agua vertida, el agua que justamente hemos vaciado. ¿A qué es igual? Al agua lleno, cuando estaba lleno, menos el volumen de agua que queda. Entonces, es claro observar que la parte vertida es el volumen de agua inicial. El volumen de agua inicial, el volumen total, menos el volumen de agua que queda. Eso viene a ser el numerador, ¿correcto? Ya está. Entonces, para poder hallar esa diferencia, podemos justamente aquí aplicar propiedades de proporciones, ¿no? Entonces, aplicando propiedad de proporciones, se cumple que el volumen de agua total, menos el volumen que queda, menos el volumen de agua que queda, es la diferencia. ¿Sobre quién? Sobre el volumen de agua total. Sobre el volumen de agua total. Eso resulta 10 al cubo. Lo que estamos haciendo es justamente restar este denominador menos el numerador. Entonces, como en la parte izquierda hemos restado el denominador menos el numerador, en la parte derecha también restamos este denominador menos el numerador y abajo queda lo mismo. Abajo sería 10 elevado al cubo. Entonces, de aquí operando, ¿no? 10 al cubo menos 8 al cubo. Sale eso. 10 al cubo menos 8 al cubo va a salir 488. Entonces, esto resulta igual a 488 sobre ¿quién? Sobre 10 al cubo
que viene a ser 3 ceros sobre 1000 nada más. Entonces, ¿cómo nos va a quedar? Vamos a decir de esta forma. Entonces iremos aquí. Por lo tanto, el agua vertida. Toda la parte del numerador, esa diferencia, regresando, ¿no? Toda esta diferencia es el volumen de agua vertida. Entonces, por lo tanto, el volumen de agua vertida sobre el volumen total. Sobre el volumen de agua total. Eso es igual a 488 sobre 1000. Y esto resulta en fracción, ¿no? En fracción va a ser 48. Tenemos aquí 3 ceros, ingresa, y nos va a quedar, eso es igual a 48.8%. Sería la respuesta, ¿no? Sería la alternativa A. ¿Se entendió? Entonces nos están preguntando sobre el agua vertida, la cantidad de agua que se ha vaciado con respecto al volumen total. Entonces, para poder hallar esa cantidad de agua vertida, hacemos esa diferencia, ¿no? Propiedades de proporción. Tomen la captura para hacer la 14. En la 14 nos dicen, en un tronco de cono de revolución, los radios de las bases miden 2 y 3. Si el área lateral es igual a la suma de las áreas de las bases, ahí es la altura del tronco de cono. Entonces, vamos a dibujar aquí nuestro tronco de cono. Tenemos la base superior. Con esto. Entonces, aquí estamos observando a ese tronco de cono de revolución. Entonces, se trata de un tronco de cono, ¿no? De un tronco de cono de revolución, ¿ya? Entonces nos dicen por dato que los radios de las bases miden 2 y 3. Entonces, ubicamos centro. Centro de la base superior, centro de la base inferior. Ahí tenemos los dos centros. Este punto O es centro. Y el punto Q también es centro. Por dato nos dicen que los radios de las bases miden 2 y 3. Entonces, este radio resultó siendo igual a 2. Radio también es igual a 2.
este radio resulta igual a 3. Entonces aquí vamos a trazar. Este radio resulta siendo igual a 3. Radio vale 3, radio también vale 3. Sí, el área lateral. Entonces colocamos aquí por dato. Por dato nos dicen que el área lateral es igual a la suma de las áreas de las bases. Es igual al área de la base superior más el área de la base inferior. Entonces nos preguntan, ahí la altura del tronco de cono. O sea, nos están preguntando por la altura del tronco de cono. ¿Y la altura qué es? La altura es un segmento perpendicular a ambas bases, ¿no? Pero como se trata de un cono de revolución, la altura es el segmento que une ambos centros. Entonces aquí nos están preguntando por este segmento rojo que nos representa la altura, 90 y 90 grados. Entonces, este segmento de rojo es la altura del tronco de cono. Para poder hallar ese segmento, esta perpendicular, nos dan por dato que el área lateral es igual al área de la base superior más el área de la base inferior. Entonces, reemplazando. El área lateral resulta igual a pi por la suma de ambos radios. El radio de la base superior, 2. El radio de la base inferior, 3. Por la generatriz. La generatriz, vamos a colocar que esta generatriz sea de longitud G. Generatriz de longitud G. Todo esto es igual aquí, es igual al área de la base superior. El área de la base superior es pi por la longitud del radio, que vale 3 elevado al cuadrado, más el área de la base, o la base superior es 2, ¿no? Bueno, es igual, como suma. La base superior radio 2 al cuadrado más el área de la base inferior que es pi por el radio que viene a ser 3 elevado al cuadrado. Entonces aquí nos va a quedar 5 pi por g. Esto es igual a 4 pi más, nos quedaría aquí más 9 pi. Entonces nos quedaría 5 pi por g es igual a 9 más 4, 13 pi. Entonces se cancela el valor de pi, con pi se cancela y la generatriz. Esta generatriz resultó siendo, entonces la generatriz es igual a 13 quintos. Si la generatriz resulta siendo igual a 13 quintos, entonces aquí vamos a reemplazar. Entonces la generatriz resulta siendo igual a 13 quintos, ¿vale? 13 quintos y esta generatriz también es igual a 13 quintos. 13 quintos. ¿Qué es lo que nosotros queremos hallar? Nuestra altura. Entonces, como conocemos el radio de la base superior que es 2, esa longitud lo podemos llevar hacia abajo. ¿Qué significa? Que a partir de este extremo, a partir de este punto o del otro extremo, de cualquiera de ellos, ¿no? Digamos, a partir de este punto podemos trazar una perpendicular al plano de la base. Entonces, cuando trazamos esta perpendicular 90 grados, aquí se está formando un rectángulo, ¿no? Entonces, toda esta parte resultó siendo un rectángulo. Y en ese rectángulo los lados opuestos siempre van a ser iguales. Entonces, como se acaba de formar un rectángulo, esta longitud resulta siendo altura, vale 2 en la parte superior, 2 en la parte inferior, pero todo es 3, entonces necesariamente es 1 nada más. Entonces ya podemos aplicar Pitágoras, ¿no? Entonces iremos en este triángulo.
en ese triángulo, en el triángulo que estamos sombreando, podemos aplicar Pitágoras. Entonces diremos en el triángulo rectángulo. En ese triángulo rectángulo vamos a colocar que sea, este punto sea A, el punto B y este punto C. Entonces, en el triángulo rectángulo ABC. En ese triángulo rectángulo ABC, al aplicar el teorema de Pitágoras. Pitágoras. Nomás aún es un triángulo conocido. 13, 12, 5. 5 sobre 5, 1. 13 quintos, 12 quintos. La respuesta es la alternativa B, ¿no? Pero de manera natural también podemos aplicar Pitágoras y nos quedaría 13 quintos al cuadrado es igual a la altura que queremos hallar al cuadrado más 1 al cuadrado. Entonces, de aquí resolviendo, esa altura va a resultar igual a 12 quintos. La respuesta viene a ser la alternativa B. Sería el ejercicio 14. Entonces, empezamos con la evaluación. Sí, Miss, por favor. Ok. Ya, está bien, Sheila. Maite, Clara, ¿están bien, no? ¿Está bien? ¿Estamos con la evaluación? Hemos resuelto desde las 10, ¿ah? 10, 10, 11, 12, 13, 14, ¿ya? Estamos en la 1. ¿Tomaron captura? Ya. Nos dicen en la figura PV es igual a 5, ¿no? Entonces, por dato, nos dicen que PV resulta igual a 5. pH resulta igual a 3 y PQ es igual a 4. Entonces nos preguntan, ¿hay el volumen del cono circular recto? Entonces nos están preguntando por el volumen. Entonces, para poder hallar el volumen de ese cono circular recto, necesitamos conocer el radio de la base circular y la longitud de nuestra altura. Pero se acaba de formar triángulo conocido, ¿no? Este triángulo que estamos sombreando. Ese triángulo, el triángulo de amarillo, se puede observar que la longitud de este cateto 3, esta hipotenusa 5. Entonces necesariamente el otro cateto VH va a resultar siendo igual a 4. Entonces este cateto viene a ser 4.
Entonces ya tendríamos al triángulo notable de 37 y 53 grados. Al cateto 4 se le opone nuestro ángulo de 53 grados. Entonces ese angulito mide 53 grados. Pero este ángulo en H, 90 grados. El ángulo en O, 90 grados. Entonces, esta recta PH, la recta PH, es paralelo al segmento AO. Entonces, se observa que esas dos rectas, la recta PH resultó siendo paralela. PH es paralelo al segmento AO. Entonces, si esas dos rectas son paralelas, el ángulo de 53 grados baja. Entonces, este angulito también resulta igual a 53 grados. 53 grados. Y ahora trabajando en el triángulo de verde. Entonces, en ese triángulo de verde, nuevamente, 53 grados se le opone cateto 4. Entonces, la longitud de la hipotenusa va a resultar igual a 5. Este cateto viene a ser 3. Y nuevamente se acaba de observar que esta parte, este ángulo en Q, resulta siendo de 90 grados. En Q, 90 grados. En O, 90 grados. En H, 90 grados. Entonces, este cuadrilátero. El cuadrilátero rayado es un rectángulo. Y en todo rectángulo, los lados opuestos tienen la misma longitud. Entonces, necesariamente, esta longitud vale 3 y esta longitud vale 4. Entonces ya conocemos el radio de la base circular. Ese radio resultó siendo la suma de 3 más 3, 6. Y la longitud de la altura del cono, 4 más 4, 8. Entonces podremos afirmar que el volumen del cono va a resultar igual a 1/3 del área de la base de pi por el radio, que es 6 elevado al cuadrado, por la altura, que viene a ser 8. Operando va a resultar siendo, aquí nos quedaría 36, ¿no? Nos está quedando 36 pi por 8 sobre 3. Sobre 3. Entonces, aquí tercia 1, aquí sería tercia, resulta igual a, sería tercia, nos quedaría 12, ¿no? 12. Entonces, 12 por 8 viene a ser 96 pi. O sea, la respuesta, el volumen, por lo tanto diremos que el volumen del cono viene a ser igual a 96 pi metros cúbicos. Sería la respuesta. Una captura.
de la 2 de evaluación. Me dice, se quiere construir un sombrero japonés en forma de cono circular recto, como muestra la figura, tal que el radio y la altura miden 40 y 30 centímetros respectivamente. Halle el área de la superficie del sombrero. Entonces tenemos este sombrero japonés en forma de cono circular recto. Entonces vamos a dibujar nuestro conito. Entonces dibujamos aquí nuestro conito. Tenemos aquí. Entonces nos dicen que se trata de un cono, circular recto, ¿no? Y nos preguntan por el área. Como es un cono circular recto, la base siempre va a ser un círculo y la altura cae en el centro de esa base circular. Entonces, a partir del vértice, trazamos nuestra altura, 90 grados, y este punto viene a ser centro, ¿no? Entonces, el punto centro de la base circular de diámetro AB y vértice 1. Por dato nos dicen que el radio mide 40. Entonces, este radio resultó 40 y la altura mide 30. Entonces, conocemos la altura, conocemos el radio, podemos conocer la generatriz. Entonces, trabajamos en este triángulo, en nuestro triángulo rayado. Entonces, triángulo conocido, se trata del triángulo notable de 37 y 53 grados. Entonces se observa que se trata de nuestro triángulo. Miremos aquí. Entonces el triángulo rectángulo VOB es el triángulo notable. Notable de 37 y 53 grados. 37 y 53 grados. Entonces, la generatriz resulta igual a 50. Ya conocemos esta generatriz que mide 50. Por lo tanto, ya podemos hallar el área de la superficie. Entonces diremos, por lo tanto, el área de esa superficie, de la superficie del sombrero, resultó siendo igual al área lateral del cono. Y el área lateral del cono es igual a pi por el radio de la base circular, que es 40, y por nuestra generatriz. La generatriz resulta igual a 50. Entonces, de aquí operando, nos queda 20 y 2 ceros, ¿no? 2000 pi metros, en este caso sería metros cuadrados. Pero la respuesta está en centímetros. Entonces, esto es equivalente a 0.20. 0.20 pi centímetros. Oh, disculpen, aquí está, esto es centímetros, ¿no? Si estoy viendo mal las claves. Esto está en centímetros. Y nosotros queremos metros, ¿no? Entonces es centímetros cuadrados y pasamos a ver metros cuadrados. Metros cuadrados. La respuesta es la alternativa B, ¿no? Claro, centímetros pasando a metros, ¿no? 0.20.
Recordar que 1 metro tiene 100 centímetros, ¿no? Me tomé la cantidad. Nos dicen un cono circular recto, las longitudes de la altura y una generatriz están en la relación de 4:5. Si el área total es 216 pi, hay el volumen del cono. Entonces, nuevamente, nos hablan de un cono circular recto. Y nos preguntan por el volumen. Entonces vamos a dibujar nuestro conito, ¿no? Entonces dibujamos nuestro conito circular recto. Ya, entonces tenemos el cono circular recto. Como dice cono circular recto, la base es un círculo y la altura va a caer en el centro de esa base circular. Entonces trazamos nuestra altura. Este ángulo es de 90 grados y este punto nos representa centro de la base circular. Entonces nos dicen que la longitud de la altura y una generatriz están en la relación de 4:5. Entonces colocamos por dato, nos dicen que la longitud de la altura y la generatriz están en la relación de 4:5. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la altura va a ser como un 4K.
Entonces, esta alturita resulta siendo como un 4K. Entonces, esta altura es como un 4K y la longitud de la hipotenusa, ¿no? Aquí es 5. Sí. Entonces, la altura es como un 4K y la generatriz que viene a ser la hipotenusa. Entonces, colocamos nuestra generatriz, resulta siendo como un 5K. Entonces, nuevamente, en el triángulo rayado. Entonces, ese triángulo rayado, la relación entre hipotenusa y cateto es de 5 a 4. Entonces, se trata del triángulo notable. Entonces, vamos a colocar que sea nuestro cono de vértice V, la base de vértice V y la base es diámetro AB. Entonces, en el triángulo, en ese triangulito rectángulo de vértice VOB, se trata del triángulo notable. Por favor. Entonces se trata del triángulo notable de 37 y 53 grados, ¿no? Entonces el radio, el otro cateto, OB, que es el radio de la base. El radio R de la base circular va a resultar siendo, sería 3K. Entonces este radio resulta igual a 3K. Entonces ya conocemos la generatriz, el radio de la base circular, reemplazamos. Reemplazamos en el otro dato. Nos dicen que el área, por dato, el área total. El área total es igual a 216. 216 pi centímetros cuadrados, ¿no? Entonces, reemplazando. El área total, ¿a qué es igual? El área total es igual al área lateral más el área de la base circular, ¿no? Que sería pi por el radio por la generatriz. Va a ser pi por el radio de la base circular, 3K, por la generatriz. Entonces, abrimos paréntesis y aquí va la generatriz, que sería 5K más el radio de la base circular, que es 3K. Esto es igual a 216 pi. En esa igualdad se cancela, el valor de pi con pi se cancela y nos queda, nos va a quedar 3K por 8K. Es igual a 216. Entonces, operando, podemos encontrar el valor de K, ¿no? A ver, nos quedaría 3 por 8 sería 24, ¿no? 24, a ver, sería por 9, ¿no? Entonces nos queda aquí 36, nos queda 18, 19, 20, 21. Entonces K cuadrado, K cuadrado es igual a 9. Entonces el valor de K
resulta siendo igual a 3. Y si K vale 3, entonces ya podemos hallar la altura. Entonces diremos, ya podemos hallar la altura. La altura resultó siendo igual a 4K. 4K, 4 por 3, el valor de K viene a ser igual a 3. Entonces nos quedan 4 por 3 viene a ser igual a 12 y el radio de la base circular que es 3K. 3 por 3, 9. Por lo tanto, el volumen de nuestro conito. El volumen del cono es 1/3 del área de la base circular, que es pi por el radio. El radio, 9 elevado al cuadrado por la altura. La altura viene a ser igual a 12. Entonces, operando nos quedaría tercia 1, 4, ¿no? 36, 81. 81, nos queda 81 por 4. Que va a resultar igual a 324 pi centímetros cúbicos. Se le da la respuesta. La alternativa sí. Sería entonces el ejercicio 3. 3 de propuestas. Cuatro. Bueno, dice el ejercicio 4. En una esfera, el radio de un círculo máximo mide 10 metros. Halle el área de la zona esférica determinado por dicho círculo máximo y un círculo menor de área 36 pi metros cuadrados. O sea, nosotros aquí vamos a dibujar nuestra esfera. Tenemos nuestra esfera donde el radio de un círculo máximo mide 10 metros. Círculo máximo. Entonces, vamos a colocar también lo siguiente. Diremos que se trata de un círculo máximo cuando ese círculo máximo contiene al centro de nuestra esfera. Entonces, aproximadamente, ¿no? Vamos a ubicar ese punto. Viene a ser el centro de nuestra esfera. Entonces, trazamos aquí. Trazamos el diámetro y trazamos nuestro círculo. Entonces, lo que estamos trazando viene a ser nuestro círculo máximo.
nos representa nuestro círculo máximo, ¿no? Entonces la parte celeste viene a ser nuestro círculo máximo. Círculo máximo. Y nos dicen por dato que el radio mide 10. Radio 10, radio 10. Luego nos dice que hay el área de la zona esférica determinado por este círculo máximo y un círculo menor de área 36 pi. Círculo menor, entonces podemos trazar aquí nuestro círculo menor. Entonces trazamos nuestro círculo menor. Por aquí. Entonces trazamos el círculo. Entonces nuevamente. Ese planito de verde es nuestro círculo menor. ¿Ya? Y nos dan el área de este círculo menor. Se colocamos aquí que se trata de un círculo menor. Nuestro círculo menor. Y su área es 36 pi. Es el círculo menor. Se coloca aquí el dato. El área de ese círculo menor es 36 pi metros cuadrados. Pero el área de todo círculo es igual a pi por el radio. Radio elevado al cuadrado es igual a 36 pi. Entonces, ¿quién se cancela? Pi con pi se cancela y necesariamente ese radio resulta igual a 6. Entonces, ya encontramos que el radio resultó siendo igual a 6. Entonces, colocamos aquí. Vamos a ubicar el centro. Este punto es centro. Radio mide 6. Radio mide 6. Entonces, a nosotros nos preguntan halle el área de la zona esférica determinada por esos dos planos, por ese plano de amarillo y por este plano de celeste. Entonces, cuando nosotros trazamos a toda esa esfera, esos dos planos, el corte siempre va a ser de forma circular y nos va a determinar como superficie, nos determina una zona. ¿Quién viene a ser la zona? Aquí justamente nosotros lo vamos a remarcar, ¿ya? Entonces, la zona viene a ser toda esta partecita. Toda esa parte viene a ser la zona. Como superficie es toda esta parte. Como superficie es la zona. Porque como volumen, o sea, como sólido toma el nombre de segmento esférico de dos bases. Siempre en la parte de esfera hay que saber diferenciar cuando es superficie con sólido. Cuando es superficie toma el nombre de casquete esférico, como vimos hace un momento, y zona esférica. Pero como sólido, el casquete es la misma gráfica, pero como superficie se llama casquete. Como sólido, el segmento esférico de una base. Como superficie, lo que estamos remarcando de rojo, es zona. Como sólido, y para sólido tenemos que dar volumen, es el segmento esférico de dos bases. Esa es la diferencia. Las gráficas son las mismas, ¿ah? La gráfica para casquete y para segmento esférico de una base es la misma, con la diferencia que casquete se trabaja área y lo que es volumen trabajamos segmento esférico de una base. Lo mismo sucede en zona y en segmento esférico de dos bases es la misma gráfica, con la diferencia que para zona es área y para segmento esférico de dos bases es volumen.
porque se trata de un sólido. Entonces, en este caso, a nosotros nos preguntan por el área. Por lo tanto, el área de la zona. El área de esa zona esférica resulta igual a 2pi por el radio de la esfera a donde pertenece. Y todo eso multiplicado por nuestra altura. Entonces, ¿qué buscamos? Conocer la altura, porque el radio ya lo conocemos. El radio es igual a 10. Este radio resulta siendo igual a 10. El radio resulta igual a 10. ¿Por qué? Por nuestra altura. Entonces, ¿qué buscamos conocer? La alturita. Y la altura viene a ser justamente este segmento, ¿no? Ese segmento de rosado justamente nos representa la altura, que es un segmento perpendicular a ambos planos de la base. Es perpendicular a ambas bases, ¿no? Entonces, para poder hallar esta alturita que es h, entonces cuando nosotros unimos este punto, viene a ser centro de la esfera. Entonces, el punto O resulta siendo centro de la esfera. Cuando nosotros unimos ese centro de la esfera con cualquier punto de nuestra esfera, este segmento resulta siendo radio, y ese radio resulta igual a 10. Radio vale 10. Entonces, trabajamos en el triángulo de amarillo. Entonces, iremos en este triangulito de amarillo, triángulo conocido. Hipotenusa, 10. Cateto, 6. El otro cateto va a resultar igual a 8 nada más. Entonces, se observa que nuestro triángulo, ese triángulo resultó siendo un triángulo notable, ¿no? Es un triángulo notable. Notable de 37 y 53 grados. Entonces la altura va a resultar igual a 8. Altura viene a ser igual a 8. Entonces de aquí operando va a resultar, nos queda 16, 160. 160 pi metros cuadrados. Sería la respuesta. La alternativa B. Sería el ejercicio número 4. La figura muestra un cono circular recto construido sobre la base de una semiesfera cuyo radio mide 3 centímetros. Si el área de la semiesfera es igual al área lateral del cono, hay el volumen del sólido formado por el cono y la semiesfera. Entonces, nos dice que se trata de un cono circular recto.
y construido. Este cono circular recto está construido sobre la base de una semiesfera, cuyo radio mide 3 centímetros, ¿no? Entonces, trazamos aquí el diámetro de nuestra base circular. Trazamos aquí el diámetro de nuestra base circular y trazamos también la altura. Sabemos que la altura, por ser un cono circular recto, va a caer en el centro de esa base circular. Entonces la altura cae en el centro de esta base circular. En ese puntito cae nuestra altura, que viene a ser el punto. Entonces colocamos que el diámetro sea AB y vértice V. Entonces nos dicen por dato que el radio mide 3 centímetros de la base de la semiesfera. Entonces, esta longitud vale 3 y también resulta siendo 3. Radio 3, radio 3. Y nos dicen que el área de la semiesfera. Entonces colocamos dato. Dato, el área de la semiesfera. El área de esa semiesfera es igual al área, lateral. El área lateral del cono. Entonces hay el volumen del sólido formado por el cono y la semiesfera. Entonces, ¿qué es lo que vamos a buscar? Conocer la altura del cono, ¿no? Porque ya podemos hallar el volumen de la semiesfera, solamente necesitamos hallar la altura. Entonces reemplazamos. El área de la semiesfera es igual a, sería la mitad del área de la superficie esférica. Sería justamente un medio del área de la superficie esférica, que es 4pi por el radio. El radio es 3 elevado al cuadrado. Eso es igual al área lateral. El área lateral del cono es un tercio. Es un tercio de pi por el radio. El radio es 3 al cuadrado por la altura. Disculpen. Estaba pensando en el volumen. Es el área lateral, ¿no? Ya, entonces sería el área lateral es pi por el radio de la base circular, que es 3, por nuestra generatriz, que vale g, ¿no? Entonces aquí se cancela el valor de pi con pi se cancela, y también se cancela un 3pi, ¿no? Entonces nos queda 2 por 3 sería 6. Entonces la generatriz va a resultar siendo igual a 6. Y si esa generatriz vale 6, le colocamos aquí. Entonces la generatriz resultó siendo igual a 6. Esta generatriz vale 6. Generatriz vale 6. Entonces nuestro triángulo, nuevamente el triángulo de amarillo. Entonces este triangulito de amarillo es un triángulo conocido, ¿no? Triángulo notable de 30 y 60 grados. Entonces colocamos aquí el triángulo rectángulo V o B, es un triángulo notable de 30 y 60 grados. De 30 y 60 grados. Entonces, hipotenusa 6 y en radio 3, necesariamente la longitud de nuestra altura, esa alturita h. Esta altura h va a resultar siendo, la altura h va a ser igual a 3 raíz de 3. Entonces ya podemos hallar el volumen, ¿no? Por lo tanto, diremos que el volumen. A nosotros nos preguntan por el volumen del sólido. El volumen del sólido es igual al volumen del cono, porque está formado por un cono y una semiesfera. Entonces sería el volumen del cono más el volumen de nuestra semiesfera. Reemplazando el volumen del cono, un tercio
del área de la base circular, que es pi por el radio al cuadrado, por la altura, que viene a ser 3 raíz de 3, más el volumen de la semiesfera, un medio del volumen de la esfera, 4 tercios de pi por el radio. Radio vale 3 elevado al cubo nada más. Entonces se cancela, ¿no? ¿Quién se cancela? Se cancela aquí un 3 con un 3, luego también un 3 con un 3, mitad 1, mitad 2. Entonces nos estaría quedando, aquí nos queda, se cancela un 3, 3 por 3, 9. 9 pi, ¿no? Nos está quedando 9 pi raíz de 3. ¿Más quién? Más, aquí nos está quedando 2, sería 9. 9 por 2, 18. 18 pi. Entonces, en común, 9 pi. Y abrimos paréntesis y nos queda raíz de 3 más 2 centímetros cúbicos. Hay que olvidar las unidades. Sería la alternativa A. Sería el ejercicio 5. A ver la 6. Dice que la suma de las medidas de la generatriz y los radios de las bases de un tronco de cono de revolución es 4 metros. Entonces dibujamos nuestro tronco de cono de revolución, ¿no? Entonces nos preguntan por el tronco. Se hablan de un tronco de cono de revolución y nos están preguntando justamente por el área lateral máxima de dicho tronco. Entonces dibujamos el tronco. Entonces ahí observamos nuestro tronco de cono de revolución, ¿no? Vamos a ubicar centros. Este punto centro, este otro punto centro de la base inferior. Punto centro de la base superior, el centro de la base inferior, el punto Q.
Entonces, colocamos que el radio R, radio R mayúscula, nuestra generatriz. Generatriz G. Entonces, por dato nos dicen que la suma de las medidas de la generatriz y los radios. La suma de las medidas. Entonces, colocamos aquí. La suma de las medidas. Por dato. La suma de las medidas de la generatriz más los radios de las bases. Más los radios. Radio R minúscula más radio R mayúscula. Esa suma es igual a 4. Y nos preguntan por el área lateral máxima. Ya, entonces, colocamos aquí el área lateral. El área lateral del tronco. El área lateral de ese tronco, aquí es igual a pi por la suma de ambos radios, R más R mayúscula por nuestra generatriz. Entonces, el área lateral es todo este producto, ¿correcto? Nosotros queremos hallar justamente que este producto sea lo máximo posible. Entonces, para que sea lo máximo posible, ¿qué buscamos? Que todo este producto solamente tenga una sola incógnita. ¿Cuántas incógnitas aparece? El pi no hay problema, es un número. Aparecen 3 incógnitas. Entonces, ¿qué nos conviene? De nuestro dato, despejar justamente el valor de la suma. Entonces, R más R mayúscula es igual a 4 menos G. Entonces, acabamos de encontrar justamente que esa suma es igual a esa diferencia. Entonces, reemplazando nos va a quedar pi por la suma. 4 menos G por G. Entonces, ahora ingresamos y nos queda aquí pi, nos va a quedar menos G cuadrado, ¿no? Pero podemos factorizar el menos 1, factorizamos menos 1 y nos queda G cuadrado menos 4G. Es lo mismo, ¿no? Sí, solamente hemos factorizado el signo negativo y luego el G, aplicamos propiedad distributiva, ingresa cada miembro. Y más que todo, ¿por qué factorizamos el menos 1? Para poder completar cuadrados. Entonces, completando cuadrados, ¿cómo nos quedaría? Pi por menos 1, aquí nos queda G cuadrado menos 4G. Completando cuadrados, se suma. Más 2 al cuadrado menos 2 elevado al cuadrado. Y se resta, ¿no? Entonces, ¿cómo nos quedaría? Nos quedaría justamente completando cuadrados, toda esta suma, ¿a qué va a ser igual? A G menos 2 elevado al cuadrado. ¿Correcto? Entonces, nuevamente ingresa el signo. Cuando ingresa el signo, ingresa ese signo, nos está quedando pi, ingresa el signo menos. Menos por menos, más. 4. 2 al cuadrado, 4. Menos ¿quién? Menos G, menos 2. Todo esto elevado al cuadrado. Entonces, cuando hemos completado cuadrado, vuelve a ingresar el signo, nos queda este producto. Entonces, nosotros queremos hallar el área lateral máxima. Todo este producto, ¿cuándo va a ser máximo? El valor de pi es fijo. ¿De qué va a depender? Del número 4. Si nosotros queremos que toda esta diferencia sea lo máximo posible, para que esa diferencia sea lo máximo posible, quiere decir que al número 4 no le debemos restar nada, porque si le restamos 0 punto y algo, ya es menos de 4, ¿se dan cuenta? Si le restamos 1, es 3. Si le restamos 2, es 2. Si le restamos 0, y algo, ya deja de ser 4 y va a ser 3, y algo. Entonces, para que toda esta diferencia sea lo máximo posible, ocurre si solo si G menos 2 elevado al cuadrado resulte siendo 0. Cuando no le restamos nada. Entonces diremos, por lo tanto,
el área lateral del tronco, el área lateral de ese tronco va a ser lo máximo posible. Tendrá el máximo valor, si va a ser máximo posible, igual a 4pi. O sea, el área lateral de ese tronco, el máximo valor es 4pi. Pero esto sucede, siempre bueno resaltar. ¿Cuándo sucede? Si, solo si la generatriz menos 2 elevado al cuadrado resulte siendo 0. A nosotros nos preguntan por el área lateral máxima, que es 4pi. A veces mencionan, halle el valor de la generatriz para que el área lateral sea lo máximo posible. Ese valor será igual a 2, porque g menos 2 elevado al cuadrado igual a 0, quiere decir que la generatriz es 2. Cuando la generatriz es igual a 2, el área lateral va a ser lo máximo posible, igual a 4pi. Esa es la respuesta. Pongo la captura. Ok, jóvenes, nos quedamos aquí entonces. Creo que hemos resuelto los ejercicios restantes, ¿no? A partir de las 10 hasta las 6 de la evaluación, ¿ya? Sí, Miss. Ok. ¿O queda algo pendiente? No sé. ¿Tienen alguna otra duda? Miss, ¿voy a hacer la 4 de clase, por favor? Las 4 de clase. Ya, nos queda 3 minutos. Voy a compartir el... Eso está en PPT. La 4. Dice, no. 4. 5. La 4 nos dice en la figura, el área lateral del tronco de cono es igual a la suma de sus bases, de las áreas de sus bases. Hay una razón entre los volúmenes de los conos equiláteros de generatrices BP y AP. Entonces colocamos la solución, vamos a copiar la misma gráfica del enunciado y nos dicen por dato que el área lateral del tronco de cono es igual a la suma de las áreas de sus bases. La parte sombreada, o sea, lo que aquí está sombreado, el sólido sombreado, justamente nos representa nuestro tronco de cono. Y por dato, nos dicen que esa área lateral es igual a la suma de las áreas de sus bases, pero sus bases son de forma circular. Si son de forma circular, sabemos que el área de todo círculo es pi por radio al cuadrado. Entonces, ¿qué necesitamos conocer? Los radios. Entonces, ubicamos los dos centros de las dos bases. Para ambas bases aquí estamos trazando diámetro. Diámetro BC, diámetro AD. El punto medio del diámetro AD es el centro de esa base circular, que es el punto O. El punto medio del diámetro BC es el centro de la base superior, que es el punto Q. O y Q son centros. Colocamos que el radio de esta base superior sea R minúscula. El radio de la base inferior va a ser R mayúscula. Por dato, nos dicen que esa área lateral del tronco es igual a la suma de las áreas de sus bases. Para esta base superior, su área, pi por radio al cuadrado. Para la base inferior, el radio, R mayúscula. Su área es pi por radio al cuadrado. Entonces, nos están preguntando por la razón entre los volúmenes de los conos equiláteros de generatriz BP.
Para este cono superior, el vértice es el punto P y la generatriz es BP. O sea, nos preguntan, en otras palabras, por la razón de los volúmenes del conito, de este conito superior con el cono total de generatriz AP. Entonces, ¿qué vamos a buscar? Una relación entre los radios. Entonces, reemplazamos. Como se trata de conos equiláteros, sabemos que todo cono equilátero va a tener su sección axial, un triángulo equilátero. En otras palabras, ¿cuándo se dice que un cono es equilátero? Cuando su sección transversal, pero esa sección transversal es trazada por un plano que pasa por este vértice P y por este diámetro AD. En otras palabras, cuando el triángulo APD es un triángulo equilátero. Simplemente, cono equilátero es cuando ese triángulo APD es un triángulo equilátero. Entonces, por ser triángulo equilátero, este ángulo mide 60, este otro ángulo es 60 grados. Entonces, vamos a colocar que la generatriz del tronco de cono sea G nada más. Entonces, esta generatriz AB también es G. Entonces, cuando reemplazamos, nos quedaría pi por la suma de ambos radios. El área lateral de todo tronco es pi por el radio de la base superior más el radio de la base inferior por la generatriz del tronco, que es G. Eso es igual a pi, factorizamos aquí pi, se cancela el valor de pi, ¿no? Se cancela aquí. Pi con pi se cancela, operando, le vamos a colocar que esta suma. Creo que no, porque al final vamos a reemplazar. Mejor todavía no cancelamos, ¿sí? Dejamos así. Entonces, pi por la suma, por la generatriz, es igual a pi por la suma de cada radio elevado al cuadrado. Y le llamamos ecuación 1. Luego vamos a trazar la altura de nuestro cono, pero la altura del cono mayor necesariamente pasa por el centro de esta base superior, porque se trata de un tronco de cono de revolución. Como son conos equiláteros, necesariamente pasa por ese centro. Entonces, este ángulo va a resultar siendo de 90 grados. A partir de B, trazamos la perpendicular 90 grados para poder trasladar este R minúscula, porque aquí se forma un rectángulo. 90, 90, 90. Este cuadrilátero es un rectángulo. R minúscula, esta longitud OH también es R minúscula. Toda la longitud AO es R mayúscula. Entonces la longitud AH viene a ser la diferencia. La diferencia es R menos R minúscula. Pero este triángulo de amarillo es un triángulo conocido. Triángulo notable de 30 y 60 grados. A 30 grados. Este angulito superior mide 30 grados. A 30 grados se le opone este cateto, que es la diferencia de ambos radios. Por lo tanto, la longitud de la hipotenusa va a ser 2 veces la diferencia, que sería 2R menos R minúscula. Y le llamamos ecuación 2, ¿no? Ecuación 2. Entonces, a partir de 1 y 2, entonces reemplazamos y encontramos la generatriz, reemplazamos aquí, nos va a quedar 2 veces la diferencia, que sería diferencia de cuadrados, ¿no? Reemplazando, nos va a quedar pi por la suma, R más R minúscula, por la generatriz, que es 2 veces la diferencia. Y eso es igual a pi por la diferencia de cada radio, o la suma. Entonces nos queda, ahora sí, se cancela el valor de pi, y con pi se cancela, y nos queda 2 veces, ¿no? 2, la diferencia, r cuadrado, menos r minúscula al cuadrado, es igual a la suma, r cuadrado más r minúscula al cuadrado. Entonces, operando, 2r cuadrado menos 2r minúscula al cuadrado es igual a r cuadrado más r minúscula al cuadrado. Pasamos a restar, pasamos a sumar y encontramos el valor del
radio. Entonces, el radio mayor es igual a raíz cuadrada de 3 por R minúscula. Entonces, como ya conocemos esa relación por semejanza de conos, es claro observar que este conito superior es semejante al cono total. Si los conos son semejantes, entonces sus volúmenes son proporcionales a sus respectivos radios elevado al cubo. Para el conito superior, su radio de la base circular es R minúscula elevado al cubo. Para el cono total, para el cono mayor, el radio de la base es R mayúscula, que es raíz de 3R minúscula elevado al cubo. Operamos y la respuesta viene a ser la alternativa C. Sería el ejercicio número 4. Listo, muchas gracias. Ya, ok. Ahora sí, nos quedamos aquí. Entonces nos vemos el próximo lunes. Que les vaya muy bien. Nos vemos. Chao, chao. Cuídense. Hasta luego, jóvenes. Muchas gracias, Miss. Igualmente, Miss, cuídese mucho. Hasta la próxima semana. Gracias. Hasta luego, Jimena. profesora, cuídese. Gracias, Fátima. Chao, chao. Nos vemos el próximo.